Muy buenos días con todos. Sí, Buen día. buenos días. Mi nombre es Denis Carwell. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, presentarme, soy ejecutivo de ventas de Morken Perú. Sí, en esta oportunidad voy a ser el moderador de la presentación. A ver si esperamos unos minutitos más unos minutos más, un par de minutos más para ver que se vayan entrando más gente y si de ahí arrancamos. ¿Sí?
Ok, buenos días. Creo que ya arrancamos, ¿sí? Bueno, Buenos días. para los que se han integrado en estos minutos, mi nombre es Denis Carguas, soy ejecutivo de ventas de Morken Perú, ¿sí? En esta oportunidad, el grupo Morken, en conjunto con su partner Fibrister, ¿sí? Vamos a presentar la tecnología de monitoreo geotécnico mediante el senseo distribuido con fibra óptica, ¿sí? Que este es un sistema que monitorea y mide en tiempo real los movimientos de los suelos y también para monitorear otro tipo de estructuras, ¿sí? La presentación se realizará o se llevará a cabo por el doctor Nils Notter y el doctor Massimo Facchini, quienes son profesionales que tienen muchos años de experiencia en estos sistemas de monitoreo basados en la fibra óptica, ¿sí? Para esta presentación se pide por favor a los participantes que mantengan los micrófonos apagados, ¿sí? Para tener una mejor recepción de la señal. Y al final de la presentación se tendrá un tiempo para poder absolver las consultas que ustedes tengan, ¿sí? O comentarios que ustedes tengan. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida, el pase a Nils y a Máximo. Sí, por favor, Nils, Máximo, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias a Denis y a todos a todos por venir a ese espacio virtual. Ya tenemos 33 personas en el call y es impresionante, así que gracias a Morgan por colectar tantas personas aquí. Yo soy Nils Mütter, yo soy director de Fiberserre, uno de los directores, y estoy aquí junto con Massimo Facchini, que es nuestro director de venta y de aplicaciones. Y bueno, Massimo está en Zúrich, en Suiza, y yo estoy en Berlín, en Alemania, en nuestra oficina central. Tenemos una presentación con slides sobre un poquito de la tecnología, pero aún más sobre las aplicaciones en ingeniería de petróleo, pero aún más en ingeniería de geotécnica, Tailing Dams y todas esas aplicaciones que anteriormente habíamos discutido con algunos de ustedes actualmente, con Denis, pero también he visto más nombres en la lista que antes habían partes de las discusiones técnicas. Los slides son en inglés, sobre el idioma yo trato mi mejor castellano para que ustedes tengan una idea. Si cuando algo no esté claro por idioma o por razones técnicas o por razones de contento, bueno, por favor, mándanme o, no sé, escriban en el chat o lo que sea. Ahora voy a empezar la presentación y por favor que me digan si funciona o no. A ver. Eso, ¿no? Bueno, ¿se ve? ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, señor. Sí, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, voy a apagar mi cámara por eso. Bueno, como ya dijo el Denis en la introducción, nosotros somos Fiberserre, compañía en Berlín, fundada en
2010. Y nosotros hemos desarrollado y fabricamos ese sistema de sensores y fibra óptica distribuida, con un foco de aplicación en los campos de geotécnica y de Structural Health Monitoring, monitoreo de estructuras de ingeniería civil, más las aplicaciones de pipeline, de tuberías de petróleo, de gas, de agua, y algunas aplicaciones más que podemos discutir cualquier minuto. Ahora empiezo con lo que somos nosotros, es que, bueno, lo que es sensing de fibra óptica distribuida, las familias de ese tipo de tecnología, con un focus en nuestra tecnología especial que es monitoreo de temperatura y más que todo de strain, de elongación de la fibra para monitorear deformaciones en la tubería, en el ducto, en el terreno, en el suelo. Entonces vamos a esa event detection, a esa detección de eventos en el campo de geotécnica, y al final vamos a los casos de aplicaciones en la construcción civil, en diques, en landslides, pipelines y túneles. Nosotros somos un team de ingenieros, básicamente del campo de la electrónica, de la fibra óptica, de la photonics. Sin embargo, estamos en el campo de las aplicaciones ya hace 10 años y más. Empezamos en 2006 con el desarrollo y la obra científica. Y desde más o menos el primer día ya estamos en el diálogo con la gente que aplica el sistema en el campo. Así que no estamos aquí en nuestro laboratorio de electrónica, sino estamos afuera para ayudar a los integradores y a los clientes que usan el equipo en el campo. Así que nosotros tenemos la competencia claro, en la tecnología, en el dispositivo, y junto con la física de la fibra óptica y también con el software, que tenemos desarrollo del software junto a la experiencia de transferir la solución de monitoreo a la estructura real en el campo. Y bueno, la historia es que, como dije, en 2006 lo empezamos con proyectos científicos el origen de la compañía es en un instituto federal de Alemania de ciencias de materiales, es el BAM. Y fundamos en 2010 con el equipo que todavía tenemos, y el sistema llegó a la maturidad de serie en 2012, y desde entonces hemos mejorado y ganamos experiencia en el campo con todas las aplicaciones que ya he mencionado. Y bueno, son los mercados en general quien necesitan monitoreo en general. Lo primero siempre para monitorear es asegurar que los riesgos de falla son manejables.
claro que por ejemplo, con tailings dams, que todos sabemos que en los accidentes de los años recientes son un ejemplo de risk management, de manejar riesgos que necesitan monitoreo. Además, lo que es importante alegrar con monitoreo es no solamente hacerlo, hacer la estructura que sea segura, además que sea más eficiente. Por ejemplo, con un cable de energía, si ustedes en cada punto del cable saben la temperatura exacta, sean capaces de poner más corriente por el cable, que significa que el sabimiento de la temperatura o del strain o lo que sea, les permite operar la estructura más eficiente, que sea un cable, sea un túnel, sea un hoyo o sea un pipeline, claro. Así que esos son los tres goles de monitoreo: hacer la estructura más segura, hacerla más eficiente y asegurar el mantenimiento de los riesgos. No vamos a entrar en la física de fibra óptica en muy profundidad, solamente para ustedes tengan una idea que, claro, una fibra óptica es una estructura muy delgada que fue inventada para transmitir los datos de un lado del Atlántico al otro. Seguro que ese call no sería posible sin transmisión de datos por fibra óptica. Y básicamente es una estructura que guía la luz que pasa por la fibra, por kilómetros y kilómetros. Y una fibra así, muy delgada, muy frágil, típicamente tiene que estar protegida dentro de una estructura de cable. Así que hacemos esa diferencia entre fibra y cable o cable de fibra óptica, porque la fibra sola, si ustedes toman la fibra y la pongan en el terreno, como sí, en un dique o lo que sea, tienen algunos segundos y la fibra va a ser destruida. Pero con esa estructura de un cable puede llevar una fibra o hasta, no sé, cualquier cantidad de fibras en paralelo, porque fibras son muy delgadas, un cable muchas. Entonces tienen la opción de tomar un cable como están acostumbrados de cable de electricidad, cable de transmisión de datos eléctricas, y ponerlas dentro del concreto, dentro del terreno, del suelo. Así que eso es la idea, que la estructura de la fibra, como aquí en la imagen de arriba, es que dentro está el vidrio, el silica glass, que guía la luz, que contiene dos niveles. Uno es el coro, el otro es lo que se llama el cladding. Y afuera de eso están todos los buffer layers que son para proteger el vidrio, que es muy delicado. Y esa estructura del imagen de arriba tiene un diámetro de 1/4 de 1 milímetro, así que es un poco más
en diámetro que un pelo humano. Y eso entra en una estructura de cable, y un cable puede ser compuesto de cualquier elementos, muchas fibras ópticas, en tubas, con metal, sin metal, con elementos que toman fuerzas, con elementos de metal extra que toman el esfuerzo. También se puede combinar fibra óptica con elementos de electricidad para datos, para poder, lo que sea. Ahora, lo que estamos indicando nosotros no es la transmisión de datos, sino es la manera de disfrutar de las fibras ópticas para crear un sensor. Porque lo que pasa es que cuando la luz está echado en la fibra y viaja por la fibra óptica, está confrontada con una variedad de efectos que disturben la luz, el pulso de láser que viaja por la fibra. Y para la gente de telecomunicación, todos esos efectos son algo que no quieren, algo que molesta. Pero para nosotros, como gente de sensores, esos efectos se pueden usar para medir cantidades físicas diferentes. Y bueno, hay una variación de efectos y para usar esa palabra, para que ustedes la hayan escuchado una vez, es que hay lo que se llama la retrodispersión o backscattering de Rayleigh, el backscattering de Raman y el backscattering de Brillouin. Y esos efectos nos permiten emitir señales acústicas, que es hecho por el backscatter de Rayleigh. El backscatter de Raman es usado para medir temperatura y temperatura solar. Y el backscatter de Brillouin es usado para medir temperatura y strain, elongación, al mismo tiempo. Y yo digo strain o elongación, en este slide ya está deformación, claro, strain. Elongación es una deformación de una dimensión de la fibra. Vamos a hablar más tarde sobre cómo transmitir una deformación del objeto, de la estructura, dentro de la elongación unidimensional de la fibra. Bueno, eso es que hacen los efectos, pero eso solo es una mitad de la fascinación de esa tecnología, porque, bueno, tenemos un equipo que mide señales acústicas, temperatura y información, pero de manera distribuida. Y eso significa, como es tipicado en esa imagen, que la información llega al interlocutor de cualquier punto de la fibra. Es que la fibra es una fibra sin estructura, sin puntos escritos, lo que sea. Es una fibra completamente homogénea y cada punto de la fibra, cada posición de la fibra contribuye a la señal
que es nuestra señal del sensor. Y eso es lo que significa Distributed Sensing, sensor distribuido. Y bueno, vamos a hablar sobre eso más. Ahora, ¿qué hacer con temperatura, señales acústicas y deformación? Claro, se puede extraer fugas en la pipeline, landslides en el terreno, fallas en el dique o en el tailings dam. Es un fuego, incendio en el túnel. Hay un montón de cantidades reales que se puede medir con esas cantidades físicas en la fibra de temperatura, deformación y señales acústicas. En tiempo real, vamos a hablar sobre eso porque, claro, la medición toma un poco de tiempo, pero en total es un monitoreo de 24 a 7. Y el equipo tiene esa conexión a un montón de interfacing, SCADA, Modbus, TCP/IP. Y bueno, ya está escrito, es efectivo en costo, es eficiente en costo. En proyectos que requieren alguna dimensión, una cierta dimensión de sistema. Retomamos a los cables, que ya antes habías explicado que la fibra entra los cables para ser protegida. En esta foto ya se ve bastante bien las fibras y los elementos de los cables. Y esos cables ya son cables especiales. Son cables que no son cables de telecomunicación, sino son cables especiales para sensores. ¿Por qué tenemos cables especiales? Bueno, primero ver a la foto. Son esos elementos muy delgaditos de color más o menos verde. Verde tenemos cualquier color, pero los elementos por la izquierda que salen del cable son la fibra. En el cable de color rojo tenemos varias fibras, tenemos más que una fibra, supongo que son 4, y que entra esa tuba. Y los demás tienen una fibra. Y lo que pasa es que con esos cables tenemos una configuración que los cables de color azul son cables de medir strain, deformación, elongación. Y el cable rojo es para temperatura. ¿Y ahora qué es la diferencia? ¿Y qué es la diferencia a un cable de telecomunicación normal que se puede comprar? Bueno, son más baratos, ¿no? De telecomunicación. Ahora, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que lo que queremos hacer es medir elongación con la fibra. Y la fibra está dentro del cable. Para poner la protección máxima a la fibra, la gente de telecomunicación toman una tubería, una tuba pequeña y ponen la fibra dentro para que esté completamente libre, sin conexión mecánica al cable, para que se puede mover adentro del cable libremente. ¿Qué pasa si queremos medir elongación con un cable de ese tipo? Lo ponemos dentro de la tierra se mueve
y el cable se elonga y la fibra no sensa nada, porque se mueve y se mueve de un lado al otro y no sensa nada. Por eso, para medir elongación, necesitamos cables que cumplen los dos, que protejan la fibra y al mismo tiempo que aseguran que la fibra todavía es sensitiva a lo que pasa afuera del cable, en el suelo, en el terreno, en el concreto, lo que sea, o en el ducto, ¿no? El cable de color rojo es otra cosa, es para medir temperatura y temperatura sola. Por eso tiene esta tuba de bueno, sí, con aire adentro, con un gel que también protege la fibra, pero la fibra se puede mover dentro del cable de temperatura. Esos son los cables especiales en sensor y eso es la razón por qué las necesitamos. Bueno, los cables tienen las fibras y un poco diferente a cables eléctricas es que para interconectar las fibras no es suficiente ponerlos juntos y hacer un contacto. Lo que tenemos que hacer es poner dos fibras en contacto de tal manera que la luz puede salir de una fibra y entrar a la otra fibra sin que perdemos nada de la luz. Y eso, bueno, eso es lo que otra vez los colegas de telecomunicaciones hacen cada día. Y es las buenas noticias que ya existe un montón de equipo para asegurar que podemos interconectar una fibra a la otra. Y eso, va de dos maneras. Es que se puede poner conectores que son en el punto en el dibujo debajo izquierda, son conectores que son conectados con la fibra. Otra manera es de hacer un splice, se llama, una conexión fija, que es hecho por un equipo en la foto encima, donde dos cables realmente pueden ser conectados con más o menos 100% de transmisión de luz. Es lo que, cómo manejar los cables. Ahora vamos cómo funciona. Voy a hacerlo un poco más rápido. Como Máximo ya me dijo que vamos a llegar a las aplicaciones, ¿cierto? Bueno, pero eso ya tenemos. Eso es el setup del sistema. Cualquier estructura. Lo que hacemos básicamente es poner el cable de sensor con la fibra adentro en un loop, en un lazo, con los dos, con los brazos, con las dos terminaciones, llegando al equipo, al sistema. Y el lazo completo es necesario porque la luz, los lasers entran por ambos lados y el efecto que usamos funciona porque la luz de ambos lados se junta en la fibra, en todas las posiciones, y de los dos lados excita ese efecto de Brillouin sensing, de Brillouin backscatter, y por eso trabajamos con este loop, con ese lazo de fibra que está embajado en la estructura. Y bueno, y con ese equipo
el sistema de FiberStereo y el cable de sensor. Ahora entramos en el mundo de aplicaciones. Bueno, desde abajo a arriba es claro que los laboratorios de cualquier aplicación de ingeniería, de photonics, también de transmisión de datos, usan ese equipo. En Power and Energy, claro, cables de energía, también power plants, todo en onshore, offshore, en el mar, en el terreno. Construcción civil, es que claro, una cosa es entregar los cables y fibra óptica dentro del concreto, que funciona muy bien si la estructura es una estructura nueva. Si la decisión de monitoreo está hecha durante la construcción o antes de la construcción, se puede entregar los cables de sensores dentro del concreto antes de que el cemento esté echado. También, si eso no es posible, si la estructura ya está o cualquier otra razón, también se puede aplicar los cables en el superficie del concreto, con varias opciones. Bueno, mining, claro que es en Sudamérica es el campo que es de altísimo interés. De eso se puede pensar en cualquier aplicación en mining. Es que en la minería con estructuras subterráneas o con estructuras tailings dams. También pipelines en minería de cualquier producto de open cast mining o los minas enormes de Argentina, Perú, Chile, Brasil. Entonces, las aplicaciones en minería más o menos coinciden con las aplicaciones de ingeniería y geotécnica y de los pipelines de petróleo y de gas. Aplicaciones geotécnicas, claro, túneles, embankments, diques, dams, siempre es sobre movimiento del terreno, sobre asentamiento, sobre estabilidad de slopes. Y eso entonces también toca las aplicaciones de pipelines, porque en pipelines se puede detectar fugas por temperatura, por señales acústicas, pero con los sensores de elongación, de deformación, se puede hacer una prevención de fugas, no solamente la detección. Cuando miras la temperatura, tienes la fuga cuando esté. Cuando sale el gas, la temperatura baja y tienes una señal de temperatura, sabes, ajá, vamos a entregar el cable de sensor de deformación con conexión con el pipeline o sin conexión, como 1 metro distancia a la pipeline. Y lo que venimos no es la fuga, pero las causas de la fuga, que el terreno mueve y tenemos el problema con, no sé, lluvia y el terreno está inestable. Y antes de que pase la fuga, tenemos la señal.
Ahora, bueno, esas son las imágenes de la aplicación. El pipeline está entregado. En el sitio de construcción se puede entregar el cable al mismo tiempo que el pipeline o con la distancia también después, retrofitting. Los dos son posibles. Una vez que esté el sistema, que esté el cable tiene que estar primero y después el sistema está puesto, apagado y mide en 24/7 y en el software que tenemos una visualización del strain y el strain por metro o por medio metro de la pipeline dice al operador si todo está bien o si hay un movimiento del terreno o actualmente una fuga. ¿Cómo entregar? Hay varias opciones de integrar el cable y con los proyectos que hemos discutido antes con Dennis y el team. Actualmente cualquier aplicación es un poco diferente. En ese dibujo encima tenemos el ejemplo de entregar el cable a un geosintético, un geotextile. Pero igualmente el cable puede ser puesto al terreno así como es, porque la fuerza del suelo normalmente es suficiente para asegurar la sensitividad del cable. Se puede, en concreto, como en este dibujo, se puede fijar el cable al armario de la extrusión del concreto. Entonces viene el cemento y el cable luego es como parte integral de una estructura de concreto. Bueno, y también hay aplicaciones más exóticas como el welding abajo, pero bueno, como dijo, es muy exótico, así que enterrar en el terreno y ponerlo dentro del concreto son los más comunes y que son probados y funcionan bien. Se puede tener algunas precauciones para, claro, que hay que no destruir el cable, pero los cables son robustos y se puede, con un poquito de training, con un poquito de precaución, se puede lograr el éxito con esas maneras de instalación. Un ejemplo de retrofit en soil. El terreno ya estaba. Se puede cortar un trench, un corte, poner el cable dentro, compactar. En ese ejemplo es compactar a mano y igualmente una vez el cable esté dentro del terreno y el terreno está puesto encima, compactar un poco, el cable está seguro y sensitivo a cualquier movimiento del terreno. En pavimento es similar, se puede cortar un trench, poner el cable, poner algún material compuesto y bueno, todo está seguro y sensitivo. Configuraciones de instalación son varias. Quiero llamar la atención de ustedes al dibujo de abajo, donde son varias opciones que, por ejemplo, el sistema, en este caso es el sistema anterior del FTB 2505, ahora tenemos la generación nueva. Sin embargo, es lo mismo que el sistema puede ser conectado
como aquí a la derecha, con ese lazo, con ese loop, de, por ejemplo, 25 kilómetros de distancia. Y, por ejemplo, en ese caso tenemos un brazo del lazo que sea un cable de string y el otro brazo del lazo que sea un cable de medir temperatura. Así con eso, longitud de fibra de 25 más 25 kilómetros, ida y vuelta. Tenemos un lazo completo que mide temperatura y strain al mismo tiempo. Además, se puede conectar un switch de canales. Por ejemplo, en este caso tenemos 2 canales. También tenemos switches de 4, 8, 16, 32 canales. Cada canal, un loop, un lazo de cables y fibra óptica. Por ejemplo, cada canal tiene entonces un brazo de fibra de strain, otro de fibra de temperatura. Bueno, y eso aún más complicado, pero sin embargo se puede añadir más sistemas juntos con computadores en cada sistema, lo que aconsejamos, pero con un solo sistema, un solo computador en un espacio de control que colecta todos los datos, que los transmite vía un sistema de escala y que provee la imagen completo de la estructura que tiene, en este caso, 6 segmentos de temperatura y de deformación. Bueno, esa es la máquina que presentamos el año pasado, que es el FTP 5020, que tiene una distancia máxima de 50 kilómetros de fibra, que tiene una resolución espacial, que significa que es el evento más pequeño que está resuelto y detectado correctamente. Por ejemplo, si tenemos un evento de strain de medio metro en el terreno, está bien detectado y resuelto con la posición donde está por el equipo. Y bueno, la resolución especial de 20 centímetros de máximo, eso funciona hasta una distancia de 2 kilómetros más o menos. Hasta una distancia de 25 kilómetros tenemos los 50 centímetros, medio metro, y 1 metro para distancias de arriba hasta 50 kilómetros. Y bueno, la resolución del strain es en la dimensión de 2 micrómetros elongación por metro de fibra. Hay que decir que eso es un valor para comparar equipos y funciona bien en el laboratorio. En el campo tenemos que tener en la mente que el cable y también la instalación y también la distancia van a introducir algunas inseguridades hasta que yo diría en realidad los 10 a 20 microstrain en una instalación de varios kilómetros es algo para calcular. Bueno, ¿dónde vamos a partir del instrumento? Los datos son colectados por el PC que está junto con el equipo o conectado por una conexión de Ethernet. Desde ahí se puede salir, los datos pueden ser echados claro, a los Data Storage Systems
se pueden ser explotados a la propia software del cliente. Cualquier aplicación que el cliente tiene puede usar nuestros datos y tener un stream en tiempo real o tener un acceso al archivo donde están los datos en varios formatos. Y también la integración en un sistema de SCADA, de alarmes. Eso hemos realizado con Morken en Perú. Sí, podemos hablar sobre eso en más detalle. Y ahí estamos en Sagari con el proyecto que hemos realizado juntos con Denis y el team. Y bueno, lo que podemos decir es que en ese proyecto, claro que todavía falta un poco de esfuerzo para realmente tener el proyecto, mantener el vivo. Sin embargo, para nosotros, de nuestro lado, ya podemos decir que es un éxito que tener ese equipo ahí en la selva, en Perú, y tener los cables instalados sin perder ningún cable durante la instalación. Y eso es mucho. Y tenemos los lazos, creo que hay que trabajar un poco en los cables también, pero sin embargo, de hecho, el cable está en el terreno, está sensitivo y el equipo está conectado. Y tenemos las mediciones que dicen el sistema está. Bueno, lo que tenemos ahí es en un ejemplo de ground movement, de movimiento del terreno, es que la señal, ya lo ven en la curva de color verde y el color violeta, es que ya se ve que tenemos un perfil de strain en el axis vertical sobre la posición de la fibra en la axis horizontal. Y con cualquier movimiento, lo que pasa es que esa curva se cambia, se va a cambiar hacia encima. Y eso es la señal con que trabaja el operador, ¿no? Bueno, claro, los factores de movimiento del terreno son varias, son de clima, de influencia sísmica, de influencia humana, lo que sea. Y claro, sustancia, sentimientos, rockfall. Yo supongo que bueno, aquí en Alemania no tenemos tantas de eso, pero supongo que si miramos el continente completo de Sudamérica, bueno, tenemos varios o todos de esos de influencias. Y así es, ¿no? Si tenemos un cable instalado en el terreno, en el dam o en paralelo al pipeline, tenemos una sensibilidad del strain si el terreno se mueve. La curva del strain en la región del evento se cambia y si tomamos esa línea de dots, lo vemos sobre el tiempo, tenemos la evolución del strain, ¿no? Lo mismo, bueno, más o menos lo mismo con un evento, pero no lentamente evolución, sino evolución inmediatamente. Bueno, también con un asentamiento tenemos
una evolución que es un poco más complicada, pero más o menos siempre es lo mismo. Si el terreno se mueve, se cambia la curva de la emoción. Lo mismo con cosas de humedad, de agua. En ese caso, la señal puede ser más visible en la temperatura, puede ser más visible en el strain, siempre depende. Y así lo hacemos. Eso, por ejemplo, bueno, eso es una aplicación de concreto. Por ejemplo, tenemos una instalación con el cable. Ya habían visto, han visto el cable antes, que es esa estructura de color azul en el foto de la izquierda. Y ahí tenemos esa instalación conectado al armario de la pila, y luego la pila entra el hoyo, luego viene el concreto o el cemento y tenemos una pila o pila, no sé. Y así se ve. Entonces, el pile está dentro del terreno y con ese soporte con la pesa, se puede ver cómo se cambia el strain. Así se puede imaginar que la señal está simétrica porque la fibra baja y sube otra vez, así que eso es más o menos simétrico entre esa ida y vuelta, todo es un cable de strain. En este caso no tenemos cable de temperatura, es diferente de proyecto a proyecto. Es un proyecto, volvemos a los pipelines y los sensores geotécnicos. Muy buen proyecto en la América del Norte, en Canadá, donde tenemos un landslide, un movimiento del terreno que ya se ve, pero se podría ver ya a un estadio muy temprano, mucho más antes de que la pipeline hubiera sido en peligro de romperse o de tener una fuga. Y bueno, así se ve en el dibujo de la izquierda, se ve por tiempo y por posición. Y eso, de hecho, tenemos esos datos de 3 dimensiones de cualquier sensor distribuido. Siempre tenemos un perfil de posición, de tiempo y con la señal de magnitud en strain o temperatura. Otra aplicación, en este caso está en Austria, en Europa, y tenemos una instalación de este slope aquí. Y aquí tenemos varios niveles de sensores que entran de orientación horizontal en la slope, en nivel a nivel a nivel. Y cada nivel da datos de sobre la estabilidad de eso, porque hay esos coches muy pesados que pasan, esos trucks que pasan por esta carretera, pasan por el slope, y por eso tienen que vigilar la estabilidad. Y yo creo que esa es una muy buena referencia para el proyecto que con Dennis y el team hemos discutido del Tending Stamps, porque en ese caso tenemos varios niveles de estabilidad de estructura. Puede funcionar con un solo nivel,
Pero claro, hay más información con varios niveles. Bueno, eso está otra vez en Austria, dentro del túnel. Aquí tenemos el cable en una configuración del anillo, pero no solo es un solo anillo, son varios anillos de fibra que representan esas secciones de, cruzadas. Y al final, el software, que no es nuestro software, es el software de nuestro cliente, visualiza la deformación de la roca del túnel entero. Y eso también es una aplicación de 24/7 y es una construcción del túnel, es un túnel nuevo, claro, y por eso el cable está dentro del concreto. Si no fuera nuevo, tendría que aplicar a la superficie del túnel. Bueno, es lo mismo, pero en el laboratorio, con la medición de cracks. Otro landslide, uno de los proyectos primeros de nosotros, es más o menos similar al slope de Austria. La mayor diferencia es que en este caso el cable no entra al slope porque es un slope natural, no se puede entrar. En eso el cable está ortogonal al slope, bajando por el slope y midiendo si el cable se mueve o no. Aquí estamos en un dam, por ejemplo, en un dam de concreto, pero igual podría ser un dam de terreno, y yo creo que eso es lo que estamos hablando. Que, por ejemplo, un sistema con un switch de multiplexing canales, en este caso 2 canales para 2 niveles, un lazo de cables por nivel, y cada lazo, cada loop, contiene en paralelo un cable de strain, un cable de deformación y otro cable de temperatura. Así lo hacemos. Eso es una construcción de cables de ese tipo en el este central. Bueno, otra instalación de ferrocarril, donde tenemos un terreno inestable en Alemania, y eso no fue un monitoreo de 24/7, es un monitoreo periódico. Llegamos allá, entramos con el sistema, conectamos las fibras y medimos. Y es un punto interesante, que esa tecnología de Brilon Sensing, de strain distribuida, es la única de fibra óptica que realmente puede medir esa estabilidad de tiempo largo, que puedes hacer una medición, puedes medir una vez, grabar los datos, volver una semana después, o volver 3 meses después, volver un año después, y esos datos todavía representan el estado de la fibra, así que puedes comparar con la grabación que haces en ese momento con la grabación que fue hecho 3 meses antes. Y esa estabilidad es muy especial, porque también se dice que se puede medir deformaciones igual con los sistemas de relay que con los sistemas acústicos, que realmente son hechos para grabar señales acústicas.
Pero lo que pasa es que esos sistemas, por lo menos, no tienen esa estabilidad que puedes medir y medir después y medir durante meses y años, y siempre tienes la referencia que tú eliges cuando pones el sistema, la referencia de la grabación de ayer o del año atrás. Cuando nosotros volvemos a Sagari y tenemos otra grabación con el sistema en línea base de 2017, todavía va a ser válida. Bueno, así funciona, ¿eh? Es un asentimiento que elonga el cable y luego tenemos la señal que se cambia. Y ahí estamos. Ojalá que no haya perdido la mitad de ustedes durante el camino, porque no veo mucho de ustedes. Igual, muchas gracias. Y yo propongo desde aquí empezamos el Q&A, ¿ok? Ok, Nils, muchas gracias por la presentación, estuvo buena. Bueno, ahora pasamos a las preguntas. Sí, a ver los participantes, por favor, si es que tienen sus preguntas, nos las pueden llegar. A ver, acá tenemos una pregunta, Nils, dice, ¿tienen las aplicaciones donde la fibra se use para detección de fugas en pipelines? Sí. Tenemos aplicaciones donde la fibra está instalada cerca del pipeline, en aplicaciones de pipelines de agua y también en pipelines de gas en un estado de calificación del sistema. Eso sí. Las aplicaciones que tenemos instalados en el campo de pipelines de petróleo y de gas son puros geotécnicas y no de fuga por temperatura. Ok. A ver, una segunda pregunta que tengo por aquí es, ¿se pueden instalar cables de comunicaciones estándar de bajo costo en lugar de cables sensores especiales geotécnicos? Se pueden, pero hay muchas razones para no hacerlo. No sé, Máximo, ¿quieres? La pregunta es si Máximo puede participar, incluso si responde en inglés, porque él es el especialista de cables, o si prefieren, si yo respondo en español. Sí, Máximo, adelante. ¿quiere? Well, Niels, you can also answer in Spanish, you know the answer. But anyway, I try. If it's not clear, you go on in Spanish. Okay. The problem in using cheap telecom cables is that they are not designed for measure typically strain. Typically, a telecom cable, fiber optic cable, is designed in order to leave the fiber inside the cable free from any mechanical influences from the environment. And this is exactly the contrary that you want from a strain sensing cable typically. So normally for sensing projects in which you need high precision, you need cables that are designed for strain and temperature. A second reason not for using telecom cables is that typically they are not designed to be embedded directly in the soil or in concrete. Normally they are designed for being installed in tubes, in ducts, and this is something that is different from the sensing application, in which furthermore you want typically lifespan of the cable of many years, even if exposed to a harsh environment condition, both in installation and in operation.
Ok. Ok. Por aquí tenemos otra consulta, otra pregunta. Para tubos cañerías existentes que tienen 60% enterrado y un 40% aéreo de manera intermitente y con cruces aéreos o puentes, ¿cuál sería la mejor forma de detectar el pipe strain? O sea, la tensión ¿no? El strain de la tubería. Ajá. Si se tienen zonas que están enterradas y otras aéreas o con cruces aéreos o puentes. Bueno, tenemos dos aplicaciones. Uno es movimiento de terreno, y el otro es el strain en la tubería así. Y siempre para medir el strain de la tubería hay que fijar la fibra en la superficie de la tubería. Y eso, lo que entiendo de la pregunta, sería posible, pero porque tenemos acceso a la superficie en esos 40% que están libres. Bueno, me correctan si no lo entiendo bien. Para detectar el terreno, el movimiento del terreno, otra vez podemos lograr un poco de distancia de la tubería y entrar al terreno, hacer un corte al suelo, poner la fibra y, bueno, compactar. En ese caso, si realmente los dos parámetros son deseados, yo diría que sí, ponemos dos cables, uno laminado o fijado a la superficie de la tubería, el otro entraba en terreno y, o sea, tal vez, digamos, tenemos dos loops. Un loop consiste de una fibra en la tubería, otro en el terreno por la derecha. El otro loop tiene una fibra del strain, un cable de strain en el terreno por la izquierda de la tubería y retorna vuelta de ese lazo un cable de temperatura y entonces tenemos todo. Por ejemplo, sería así. Ok. Bien, otra pregunta que tenemos por aquí es, en un supuesto que el cable sufra alguna falla o se rompa por un evento no deseado, ¿hay forma de saber dónde específicamente se encuentra la falla? ¿El cable se puede reparar o habrá que lanzar o reemplazar el cable, ¿no? Por un cable nuevo? Sí, se puede. Bueno, se ve en la señal dónde está la falla. Tienes la posición muy exacta. Entonces, hay que accesar el cable, claro. Que es muy complicado si el cable está en concreto, pero si estamos en el soil, en el terreno, básicamente se puede accesar el cable y hacer ese tipo de conexión que he explicado antes del splice. Sí, bueno, se necesita unos metros de cable para hacerlo. Se necesita un poco de equipo en campo, pero sí es posible. Máximo, ¿quieres añadir? Máximo, do you want to add to that? No, it's okay. It's okay. Actually, it's perfect. You can identify the failure quite precisely with the meter resolution, and then it's not complicated to repair the cables. You also showed in the presentation the typical devices like splicers, the connectors, and these that are needed for doing that. Even a telecom installation company can do that. It's not necessary that, for example, our company moves to the place for doing that. Ok.
Bueno, y por acá tengo otra consulta. ¿Qué tan complicada es la integración de este sistema al SCADA, ¿no? Al sistema SCADA. Disculpa, ¿puedes explicar por la... ¿Qué tan fácil o complicada es la integración a un sistema a SCADA? Ah, es cara, ok. Sí. Bueno, lo hemos hecho, ¿no? Hemos logrado con el tipo de Modbus de TCP. Sobre esos sistemas siempre lo mismo que la comunicación entre los teams de ingenieros sobre las interfaces es todo lo que es importante. Nosotros ya tenemos listos una variedad de interfaces de SCADA que son por TCP/IP, que es Modbus, que es SNMP, también funciona con Telnet, la transmisión de datos. Son varios niveles que son posibles. Un nivel que tenemos en Sagari es el nivel que transmitimos los datos de eventos, de alarmes por Modbus a una tabla de Modbus que Morgan había definido antes. Morgan o el cliente, no estoy completamente seguro. Y al final, lo que necesita un poco de experiencia con el sistema y un poco de sabiduría sobre la estructura es poner los niveles de alarmas, porque lo que sale del equipo son datos del strain en la fibra. ¿Qué significa 1000 de microstrain para el terreno? Eso no se sabe antes de que tener puesto el sistema en vivo y tener un poquito de experiencia. Yo diría, bueno, pongan un nivel de alarmes en el 500 microstrain, otro en el 1000 microstrain y otro en el 2000 microstrain. Entonces tienen un alarm naranja en 500 microstrain y en otro rojo en 1000 y otro, no sé, negro en 2000. Pero eso es el trabajo que hay que hacer en el sitio, en el campo, con un poco de sentimiento y experiencia del sistema. No es complicado, no es complicado para nada, es un software que funciona bien, incluso a gente que no ha manejado antes, pero hay que saber que el output del sistema es strain y los alarmes pueden ser puestos al strain, pero hay que saber o hay que anticipar si un alarm debe ser echado a 500 microstrain o a 50 microstrain o a 5000 microstrain, ¿no? Porque eso depende de la estructura y puede ser diferente de proyecto a proyecto. Ok. Bueno, ya esa fue la última pregunta. Bueno, agradecer, ha estado buena la presentación, agradecer a los participantes por su atención. Bueno, esperamos tenerlos nuevamente en una próxima presentación. Gracias, Nils, muchas gracias, Máximo, estuvo buena la presentación. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Si los participantes tienen alguna consulta adicional que pudieran tener, por favor escribirnos al correo que ahí estamos dejando en el chat, ¿sí? Claro, claro. Ya veo en el chat unas preguntas más, como línea de 10 kilómetros, es la precisión de medio metro, ya puedo decir. Pero igualmente manden un email con consultas, con preguntas que tienen
además de las que hemos cobrado. Y bueno, muchas gracias a ustedes, a todos que han estado en la línea, en ese espacio virtual. Y yo puedo decir, ojalá que ahora tengan una idea, o también ideas para proyectos, cualquier proyecto, para cualquier idea de proyecto, mándenlo, contáctenlos. Y yo creo, bueno, la motivación de todo eso es, y tal vez eso es importante, la motivación de todo eso es que un sistema de una aplicación real siempre necesita un team que consiste del manufacturador de equipo y el integrador del sistema. Y con esa historia que tenemos con Morken, especialmente con Morken Perú, es que yo creo que podemos hacer eso, este match de teams que es capaz de realizar proyectos con esos dos componentes, equipo e integración. Y ninguno de los dos es más importante que el otro, y los dos crecen con la experiencia del otro. Y por eso yo creo que eso tiene mucho valor. Es muy, valor muy alto de tener ese tipo de conversación para que ustedes como entrenadores sepan qué es el sistema, qué lo hace, cómo aplicar, cómo integrar y qué tipo de datos sale del sistema y todas esas cosas. Y por eso yo creo que tenemos un muy buen base para realizar proyectos en todos los países en que Morken está activo. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente. So maybe just one last contribution from my side. I prepare a sentence in Spanish with deep L, so I try to read. Me impresionó como Nils pudo presentar esta muy técnica y complicada presentación en español. No es simple en un mundo de ingeniería donde el lenguaje técnico es siempre el inglés. Nils es un hombre de los recursos infinitos. Nunca podría haber hecho lo mismo. Aprendí más términos técnicos españoles hoy que en toda mi vida. De todos modos, todavía estamos disponibles para preguntas en el futuro y para detectar proyectos, puntos de sensing. Gracias a Morken, Denis, Marcelo y a todos los participantes. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Nils. Muchas gracias, Máximo. Como siempre, es un placer contar con la palabra de ustedes en este tipo de temas. Muy amable. Que tengan buen día. Gracias. Ustedes igualmente. Chao. Hasta luego. Gracias.